¿Qué tal, queridos alumnos? Buenas noches, Dios los bendiga. Estamos en una clase más del Instituto Bíblico Las Torres. Estamos en la sesión número 9 y esta noche veremos el método de estudio bíblico de análisis de capítulo, ¿ok? Vamos a ver rápidamente la definición. ¿Qué implica el análisis de capítulo? Ahí le va. El análisis de capítulo implica obtener una comprensión total del material del capítulo de un libro mediante la cuidadosa observación de cada párrafo, oración, de una manera sumamente detallada y sistemática. Por ejemplo, ahorita estaba viendo un video, hermanos, que es tan real de estos tiempos. Una maestra agarra y manda una nota de voz a un grupo de WhatsApp de papás y la maestra manda una nota y dice, ¿qué tal, papás? Para el lunes ocupo que los niños vayan con una camisita blanca. Saludos. Es todo lo que dijo. Y la maestra pensó, más claro explicado no se puede. Bueno, pues no faltó una señora que, ¿y por qué de blanco? ¿No se puede color cremita? Ay, me hubieran avisado con tiempo, no voy a comprarla. Y no faltó otra señora que yo vendo camisas y las doy al 2 por 1. Y de repente se saturaron de mensajes y ya entra una señora al grupo de WhatsApp. Oigan, hay 200 mensajes. ¿Quién me dice qué está pasando? ¿Y por qué blanco y no negro? Si están aquí conmigo, hermanos, ¿qué pasa? Vivimos en una sociedad que no tiene una capacidad de lectura comprensiva. ¿Cuántas veces, hermanos, leemos algo, pero lo leemos esporádicamente o superficialmente y no nos damos cuenta de aquello que leemos? Aún la Biblia, sí o no, hermanos, aún la Biblia de repente la hemos leído de manera superficial. Y es por eso la importancia, hermanos, de leer y estudiar capítulo por capítulo detalladamente. Cuando lo examinamos, lo disecamos, lo desmembramos, créanme que sacamos más provecho de la palabra de Dios. En este caso, estamos viendo el estudio de capítulo. Ahora, ¿cuáles son las tres partes de este método? Ahí le va. La primera es sacar un resumen del capítulo. La siguiente, análisis versículo por versículo y una conclusión del capítulo. Ahora, estas partes se pueden hacer en formato que ahorita les vamos a dar, ¿ok? Ahora, le voy a pedir a mi hermano Juan y a mi hermana Mariana que lean cada uno. El hermano Juan que lea la flechita roja y la hermana Mariana la flechita café. Adelante. El análisis del capítulo, cuando se hace con el estudio de un libro y método de síntesis de un libro, le facilita comprender de qué manera se escribió la Biblia en libros completos. Hermana Mariana. También es un método en el que usted usa ayudas externas limitadas y por lo tanto le facilita aprender las escrituras por sí mismo. Excelente. Ahora, hermano Julián, léame, vamos a ver los pasos sencillos para hacer un análisis de estudio de capítulo, ¿ok? Hermano Julián, léame el primer paso. Primer paso, escriba un resumen del capítulo. Ahora, con eso en mente, vamos a hacer una encuesta así rápida entre los 3, 6, 9, 12, 15, 16 que estamos tomando la clase en vivo. Por ejemplo, cada uno, ya les he preguntado, por ejemplo, cuál es su personaje favorito de la Biblia, cuál es su libro favorito, pero hoy vamos a ver cuál es su capítulo favorito de la Biblia, ¿ok? Porque en base a eso vamos a interactuar con la clase. Ok, vamos a empezar con el hermano Guillermo Díaz. Hermano Guillermo, ¿estás ahí? Ya se desapareció, creo que sí. Bueno, entonces vámonos con el hermano Luis Palma. Hermano Luis, ¿cuál es tu capítulo favorito de la Biblia, mijo? El Salmo 23, pastor. Ese es el de toda la Biblia, es el que más te gusta. Sí. Por ejemplo, ¿cómo lo pudiera resumir? Que Dios está al cuidado de nosotros en todo momento, Muy bien, aun cuando creamos que pues todo está perdido, Él dice que nos hará descansar en excelente, pasos preparados. excelente, muy buena observación. Hermana Dora Elisa, le pregunto a usted, hermana, de la Biblia, ¿cuál es su capítulo que más le gusta a usted?
Buenas noches, pastor. Dios le bendiga. Amén. Salmos 37, pastor. 37 también está muy bueno. ¿Qué le gusta de ese capítulo en particular? El versículo 3, pastor, ¿Qué donde dice, dice? confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Muy buen ¿No? capítulo. Amén, hermana, excelente. Hermana María Arango, ¿cuál es su capítulo de la Biblia que más le gusta a usted, hermana? ¿Y por qué? Pues ahorita se me vino a la mente Filipenses capítulo 2. Muy bueno. Y pues resumido, habla sobre la humildad y la obediencia, el ejemplo que Jesucristo nos dejó. Excelente. Dice, nada hagáis por contienda ni vanagloria, antes bien con humildad. Tremendo capítulo. Hermano Pedrito, ¿cuál es su capítulo favorito de la Biblia, hermano? Como que no yo. Bueno, vamos a seguirle, ¿ok? Ahorita seguimos aquí haciendo encuestas. Pero bueno, vamos primeramente, ya hermano Julián leyó, escriba un resumen del capítulo, ¿ok? Ahora le voy a pedir al hermano Isaac que nos lea, si es tan amable, el cuadrito verde, mijo, por favor. Sí, pastor. Dice, paráfrase. La manera más sencilla consiste en hacer simplemente una nueva redacción con sus propias palabras. Resúmalo de tal manera que pueda leerles sus paráfrasis a otras personas. Exactamente. Por ejemplo, mijo, tú sí sabes qué es parafrasear, ¿verdad? Sí, pastor. Explícaselo a tus compañeritos para que lo capten. Como por ejemplo, una vez estaba en Matamoros y el pastor Ricardo Vigañas, no sé si algunos le conocen, Sí. estaba en una predicación acerca de misiones y dice que algunos hermanos hoy en día parafrasean el salmo que dice, alzaré mis ojos hacia el norte, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del tío Sam, que hizo los billetitos verdes. Exactamente, estaba parafraseando, ¿verdad? Adaptando. Eso es parafrasear, ¿verdad? Usar simbologías para explicar una verdad espiritual. Por ejemplo, Isaac, en esa paráfrasis que usó el pastor Vigañas, ¿qué estaba dando a entender? Que muchos pastores, bueno, esa conferencia era para pastores. Amén. En lugar de buscar a Dios, empiezan a buscar apoyo de Estados Unidos para sus obras. Y no es que esté mal, sino que dejan de depender esencialmente de Dios, que es el proveedor, y por eso dicen, van a alzar nuestros ojos o sus ojos hacia el norte, que Exacto. es de donde viene el apoyo, en lugar de que vamos a alzar nuestros ojos hacia el monte, que es el monte de Dios, y desde ahí viene el apoyo para nosotros. Ahí está la paráfrasis. Ahora, como dice el hermano Isaac, no es malo que te apoye la gente. Lo malo, por ejemplo, es dejar la iglesia medio año e irte medio año allá. Eso es lo malo. Eso es lo malo que dices, bueno, ¿cuándo pastorea si se la viva allá? O sea, eso es lo malo, ¿verdad? Por ejemplo, no hay nada de malo en que alguien te ayude. Lo malo es poner la esperanza en eso. Debes de poner tu esperanza en Dios. Eso es parafrasear. Diste en el clavo, Isaac. Parafrasear es aplicar o decir en nuestras palabras un concepto espiritual que nosotros entendemos, ¿ok? Por ejemplo, ¿quién más está por ahí? Hermano José Andrés Rodríguez, un texto de la Biblia que a usted le guste, un capítulo, mi querido hermano José Andrés. Como que no está mi hermano José Andrés. Bueno, pues vamos con Luis. Luisito Ponce, ¿sí te encuentras ahí, mijo? Amén, pastor. Excelente. Un texto de la Biblia que puedas parafrasear, así como parafraseamos el de que ponemos los ojos en el norte, así, ¿cuál podemos parafrasear? Híjole. Bueno, nunca he parafraseado pues un texto de la Biblia en sí. Pero ¿cuál te vendría a la mente? Por ejemplo, a veces cómicamente, ¿verdad? Usamos, por ejemplo, un pastor decía, Dios hizo a Adán y Eva, no a Adán y Esteban. Estaba qué, parafraseando, ¿verdad? De que estaba en contra del matrimonio homosexual, ¿verdad? Dios dijo, Dios hizo a Adán y a Eva, no a Adán y a Esteban, ¿verdad? Entonces estaba parafraseando. Eso es parafrasear. Entonces, a la hora, queridos alumnos, de estudiar capítulo por capítulo, vamos a escribir un resumen, pero vamos a parafrasear. Albert Einstein decía que eres capaz de entender algo o de comprender algo cuando eres capaz de explicárselo a otros.
¿verdad? Porque de repente hay personas que sí pueden captar un concepto, pero no saben explicarlo. Entonces entiendes plenamente un concepto bíblico cuando eres capaz de explicarlo. Por ejemplo, hay gente que entiende la salvación, pero no sabe explicarla. Hay gente que entiende el bautismo, pero no sabe explicarlo. Entonces, hay que parafrasear. Primero escribo un resumen, luego parafrasear, pero último, hermano Guillermo, ¿sí estás ahí, mijo? Sí, pastor, aquí estoy, ¿sí me escucha? Excelente, sí te escucho, mijo. Lea el último cuadrito, el color café, mijo, donde dice haga su bosquejo. Haga su bosquejo. Otra manera sencilla de resumir es hacer un bosquejo basado en las divisiones de párrafos del capítulo. Póngale un título a cada párrafo, luego coloque algunos subtítulos debajo de cada uno. Ahorita Subpuntos, vamos. perdón. Disculpe. Excelente, bien leído, mijo, muy bien. Ahora vámonos a lo siguiente. Vamos a hacer el segundo paso. Hermano José Luis Valencia, lame el cuadrito rosa de hasta arriba, por favor. Dice, con este paso se inicia el análisis del versículo por versículo del capítulo. Empiece con la actividad de la observación. En este paso debe mirar con sumo detalle cada oración y palabra y escribir todo lo que vea. Intente contestar la pregunta que dice. Exactamente. Ahora, ¿sí o no, hermanos? No es lo mismo ver algo de manera superficial a verlo de manera detallada, ¿sí o no? Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos unas papitas de la Joca, a ver, las agarré de ejemplo, ¿verdad? Estas son sus papitas. Y a simple vista, ves una bolsa de papas, ¿verdad? Pero si lo acercamos más, por ejemplo, ¿qué dice hasta arriba? Exceso de calorías. Exceso de sodio. ¿Cómo se llaman las papitas? Chipotles. ¿Quién las fabrica? Barcel. Exactamente, ¿verdad? ¿De qué están hechas? De chipotle con queso. Exactamente, ¿verdad? Y si vemos más abajito, por ejemplo, ahí dice fritura de maíz sabor chipotle, ¿y cuántos gramos contiene? 80 gramos. Exactamente, ¿qué pasa? Que si se los pongo así, ¿qué vieron? No, pues una bolsa roja, ¿verdad? Porque lo vimos que de pasada. Pero ya cuando analizamos paso por paso, podemos ver todos los detalles. Si están aquí conmigo, es lo mismo con la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, no nada más. Hay gente que dice, oh, yo leí la Biblia 10 veces este año. Sí, compadre, la leíste 1000 veces, pero no le entiendes nada. O sea, no se trata de no se trata de presumir cuántos capítulos de la Biblia leo, sino cuántos capítulos de la Biblia soy capaz de comprender, porque una plena comprensión de un versículo bíblico me hace aplicarlo. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros, hermanos, no hemos escuchado conferencias de misiones, predicaciones, pero de repente llega una predicación, llega algo que nos capta? O sí o no, hermanos, no es lo mismo escuchar una conferencia de misiones a ir a un viaje misionero. Por ejemplo, estaba hablando con un muchacho que está en Mission, Texas, estudiando, platicamos cada semana, soy su mentor, él me escogió de mentor, y fue un viaje a Chiapas. Y dice, no, hermano, aprendí más esta semana de viaje misionero que en todo el semestre de colegio. Le digo, exactamente, porque ir al campo te abre, ¿qué? El panorama. Por ejemplo, llegó diciendo, voy a apoyar a un misionero y todo, ¿por qué? Porque agarró visión. Pero ¿qué pasa? Porque lo observó más. Es lo mismo con la Biblia. Cuando tú agarras un capítulo de la Biblia y lo empiezas a analizar, empiezas a orar, y otra cosa bien importante, hermanos, y quiero que les quede bien grabado, no se trata nada más de analizar académicamente y escatológicamente y hermenéuticamente un pasaje bíblico. Lo más importante, hermanos, ¿quién te va a hacer mejor entender la palabra de Dios que el propio autor, el Espíritu Santo? Hay gente que académicamente de la Biblia sabe más que usted y que yo, pero caen en errores doctrinales. Yo a veces me pongo a pensar cómo gente tan inteligente cae en lo de los mesiánicos. Porque yo los conozco a muchos y eran muy inteligentes en el colegio bíblico, sacaban 10
Y dices, ¿cómo este hermano? Porque no estoy hablando mal de nadie, quiero que sepas esto, no estoy hablando mal de nadie. Solamente digo, bueno, ¿cómo alguien tan inteligente fue capaz de caer en un error doctrinal tan básico? Caen el mesianismo, calvinismo, tanta cosa alejada de la palabra de Dios y se aferran más a doctrinas mandadas por hombres que a la palabra de Dios. Es importante que a la hora de estudiar, de examinar la palabra de Dios, lo hagamos con el Espíritu de Dios guiándonos. No se trata nada más de aprender por aprender o aprender por apantallar. De repente hay gente que aprende y lo único que quiere con su aprendizaje es apantallar, pensar que descubrieron algo nuevo. Cuando el mismo Salomón, el hombre más sabio del mundo, dijo, no hay nada nuevo bajo el sol. Y de repente hay gente que piensa que encontró el eslabón perdido de la predicación, ¿verdad? Y nos empiezan a decir, no, es que esto, es que el otro, no, hermanos. ¿Es importante estudiar la palabra de Dios? Claro, es importante estudiar la homilética, la hermenéutica, la soteriología, todos los conceptos bíblicos importantes. Claro que es importante, pero más importante de todos es estudiar la Biblia en oración. Antes de estudiar la palabra de Dios, arrodíllese y dígale, Señor, dame un espíritu. No solo, porque a veces hay gente, una vez un pastor me dijo, hubo un tiempo que yo leía la Biblia pensando en qué predicarle a la gente. Un pastor me lo comentó, que se sentaba y buscaba mensajes. Estaba buscando un mensaje que darle a la gente. Y a veces los predicadores, los maestros, caemos en eso. ¿Qué les voy a enseñar? ¿Qué voy a predicar? ¿Qué voy a dar? No, antes de querer predicarle a la demás gente, uno debe aplicarlo a uno. ¿Cuántas veces no conocemos gente que predican muy bien? Son tremendos predicadores, wow, conferencistas. Y de repente los hallas que en su vida no viven nada de lo que están predicando. Predican contra el chisme y son chismosos. Predican contra el adulterio y son adúlteros. Predican contra la mentira y son mentirosos. Predican contra el robo y son rateros. Predican sobre la lealtad y dividen iglesias. Está fuerte esto que le digo, pero esa es la verdad. ¿Qué le queda a entender? Que antes, a la hora de estudiar la Biblia, antes de querer enseñársela a otros o predicársela a otros, o pararnos y, pecadores, no, espérese. Espérese, decía un profeta, estoy temblando. Uno de los profetas dijo, estoy asombrado, no puedo ni predicar. Estaba aterrado de la predicación. Yo quiero decirle algo. La enseñanza de la palabra de Dios es algo serio, es algo santo, no es algo para jugar, no es algo en lo que podamos jugar o no, tomémoslo en serio. Créame, la enseñanza de la palabra de Dios es algo serio, pero antes de preparar un estudio para predicárselo a otros, enseñárselo a otros, a quien debe uno predicárselo es uno mismo. Con eso en mente, fíjense qué dice aquí. Si están conmigo, queridos alumnos, vámonos delante. Ahora, fíjate qué dice aquí, hermano Julián. ¿Sí está ahí, hermano Julián? Sí, pastor. Léame el cuadrito de hasta abajo, mi hermano, el de una de las más grandes diferencias. Dice, una de las más grandes diferencias entre un buen estudiante de la Biblia y uno pobre consiste en que el primero se entrenó en observar cosas en el texto que otros pasaron por alto. Excelente. Hermana Reina, ¿sí está ahí? Sí, pastor. Excelente. Léame los dos primeros cuadros, el rosita y el moradito. ¿Por qué se pasan por alto algunos detalles? Ahí le va. Adelante. Las tres primeras razones de por qué a menudo pasamos por alto cosas y erramos tanto en el texto bíblico son: 1. Pasamos demasiado rápido por un pasaje. Por eso necesitamos disminuir la velocidad y no ser descuidados en una lectura veloz. Exactamente. Lo primero que debemos entender, nadie lo va correteando, no son carreritas. De repente, ¿verdad? ¿Qué espiritual suena una persona? Hoy leí 50 capítulos. No, mijo. Es mejor a veces que leas un solo capítulo 20 veces, pero que lo entiendas, a que leas 50 nada más por leerlo.
Sé sabio al leer. Gloria a Dios si lees 50 capítulos, pero no la leas por leerla, no leas por la cantidad que puedas presumir. Léela diciendo, Señor, háblame. Y una vez que me hables, háblame a mí, ayúdame a aplicar este principio bíblico a mi vida personal para que yo, experimentando el verdadero cambio de aplicar este principio bíblico a mi vida personal, pueda compartir con mis hermanos la bendición que fue a mi vida aplicar este principio bíblico personal a mi vida. Eso es la predicación. Eso es la predicación. No es títulos ostentosos. Estaba escuchando de repente conferencia. Si la vida te da limones, haz limonada. ¿Eso es bíblico? Que las conferencias de aquí, de allá, y cosas bien sacadas de contexto, no bíblicas. ¿Por qué? Porque estamos pensando qué dar antes de pensar qué cambiar nosotros. La enseñanza, la predicación es el que enseña, estudia la Biblia, capta la Biblia, se aplica la Biblia, y ese principio bíblico que entendió lo aplica a su vida. ¿Por qué? Porque es poderosa la enseñanza. La enseñanza es poderosa cuando tú ves que la persona que te está enseñando está aplicando en su vida aquello que te está enseñando. Por ejemplo, imagínese que yo le enseñara sobre el evangelismo y ganar almas, y usted en la vida me ve ganar almas, nunca me ha visto. No va a tener un impacto, porque usted dirá, y este cuate habla de ganar almas y ni gana almas. ¿Sí está aquí conmigo? No. Antes de enseñarle a alguien algo, aplíquelo usted. ¿Quiere enseñar un tema de la obediencia? Antes de enseñarle la obediencia, ¿es usted obediente? Antes de enseñar de la mentira, ¿somos mentirosos? Antes de enseñar del diezmo, ¿usted diezma? Antes de enseñar misiones, ¿usted da misiones? De repente nos encontramos gente predicando hasta en conferencias de misiones y no apoya ni un misionero. Y eso es no tener vergüenza. Pedirle a la gente que da misiones cuando tú no das, cuando tú no tienes un plan para misiones, discúlpeme, es no tener vergüenza. Entonces, ¿qué tenemos que entender? No vaya tan rápido, vaya lento, agárrelo para usted. Algo si quiero que aprenda algo en esta clase del día de hoy es la enseñanza, aplíquela a usted, vívala usted, y una vez que usted es capaz de aprenderla, puede usted reflejarla. ¿Y sabe qué pasa? Cuando uno entiende lo difícil que es perdonar, porque de repente escuchamos siervos ya que predican, perdónelo, ¿usted ya perdonó? Porque la verdad, perdonar no es fácil. De repente hay siervos, ay, pues ya perdónelo, ¿usted ya perdonó? ¿Usted sabe lo difícil que es perdonar? Es una lucha en nuestro orgullo, y más cuando es una injusticia. Y le digo algo, a veces, hermanos, hablamos tan a la ligera, ay, pues perdónelo, ay, pues no. ¿Sabes por qué hablas tan a la ligera a veces? Porque es algo que no has vivido. De repente, ¿verdad? Vemos a alguien que ha perdido un hijo, ay, ya supéralo. Alguien que ha perdido un hijo no habla así. Alguien que ha perdido un hijo sabe cómo duele y que es un dolor para toda la vida. Tú no puedes decirle a alguien que perdió un hijo, ay, ya supéralo, no. Porque no lo pueden. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? Son dolores muy feos. Alguien que ha tenido un hijo en el hospital, alguien que ha pasado cáncer, alguien que sabe, es empático. Hoy en día, mucha de la predicación que hay no es empática. ¿Y saben por qué no es empática? Porque el que predica no se lo aplica a sí mismo. Yo quiero que si usted un día gradúa de este colegio, sea un predicador empático, que no hable a la ligera, que es mejor que predique 10 minutos de verdad a 1 hora de mentiras. Fíjese lo que le estoy diciendo. Porque a veces también pensamos que porque nos tardamos mucho predicando ya somos muy espirituales. No, 1 hora de mentiras, 1 hora de tonterías, 1 hora de anécdotas, porque es lo que se ha convertido la predicación en anécdotas, chistes y cero contenido bíblico. No, póngase de meta que si va a tener una enseñanza, su enseñanza va a tener base bíblica, va a tener texto, introducción, transición, desarrollo, conclusión y aplicación.
y en cada uno de esos puntos usted va a tener una base bíblica que lo sustente. ¿Sí está aquí conmigo? Hermano Hugo, ¿es malo contar una anécdota personal? No, para nada. A veces ayudan. ¿Sí está aquí conmigo? Pero ya que toda la predicación sea la vida del pastor, no es mujer casos de la vida real o lo que callamos las mujeres. Y a veces hay predicaciones así, que es toda la vida del siervo. No, es válido usar una anécdota personal, válido, pero no debe ser el centro de la predicación. El centro de la predicación debe ser Jesucristo. Si Jesucristo no es el centro de la enseñanza, estamos fallando. Por ejemplo, ahorita la hermana Mari dijo, Filipenses 2, ¿cuál es la enseñanza? La humildad de Cristo. ¿Quién es el mejor ejemplo de la humildad? Cristo. ¿Cómo podemos aprender de la humildad de Cristo? Dice la palabra de Dios, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces ahí la misma Biblia que hace, te va bosquejando. ¿Cómo Cristo fue humilde? Se despojó, se humilló. ¿Y qué pasó? En el momento que se despojó, se humilló, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Si Jesucristo no es el centro de tu enseñanza, estás perdiendo el tiempo. No se trata de ti, porque hoy en día mucha enseñanza se trata, vamos a consolarte, vamos a apapacharte, vamos a animarte. No, no se trata de consolarte, no se trata de animarte, no se trata de darte palmaditas, no se trata de pollito, de caldito de pollo para el alma, no. Se trata de que la enseñanza exalta a Cristo. Y si mi vida con mi sufrimiento va a exaltar a Cristo, prefiero sufrir. A veces aprendemos más sufriendo que gozando. A veces aprendemos más en medio de un dolor que en medio de la dicha. Y si el dolor que traigo me ayuda a glorificar a Dios en medio de mi dolor, gloria a Dios por mi dolor, gloria a Dios por mi enfermedad, gloria a Dios por mi carencia. ¿Sí están aquí conmigo? Pero ¿cuándo somos capaces de ver eso? Cuando Cristo es el centro de la enseñanza. Y hoy en día Cristo no es el centro de las enseñanzas. La enseñanza es el cristiano. Ay, ¿cómo vencer el desánimo? No, no se trata de vencerlo. Se trata de aprender del desánimo. Gloria a Dios por el desánimo. Porque gloria a Dios, si el desánimo te lleva a Cristo, es una bendición. Y a veces nos dan técnicas de autoayuda, automotivacionales. Cero bíblica. ¿Está aquí conmigo? Cuando Cristo es la médula de la enseñanza. Con esto en mente sigamos leyendo, porque ya se nos va el tiempo, alumnos, ya se nos va el tiempo. Ahora, número 2 y 3, le voy a pedir a la hermana Angélica Rodríguez que nos lea el cuadrito verde y el cuadrito café, si es tan amable. ¿Sí está ahí? Sí. Excelente, adelante. Dice, no escribimos nuestras razones. El profesor Luis Agassiz, profesor de zoología en Harvard en el siglo XIX, les enseñó a sus estudiantes el arte de la observación. Él solía decir, un lápiz es el mejor ojo. Debemos escribir lo que vemos y entonces empezaré a ver más. No nos damos por vencidos muy pronto. Mientras más exprimamos un limón, más jugo le saca. Esa es la clave. Pero a diferencia de los limones, la Biblia nunca se seca. Podemos estudiar un texto cientos de veces y nunca agotaremos las riquezas que contiene. Tremendo, tremenda observación. Entonces, ¿qué aprendemos? Siempre tenga un lápiz. A la hora de estudiar la palabra de Dios, siempre tenga su cuadernito y siempre tenga su lápiz. ¿Por qué? Porque si usted dice, ay, me voy a acordar, no se va a acordar. No se va a acordar. Mejor tenga su cuadernito y su plumita. Y va a ver que al rato, mira, anoté esto. Le va a ayudar mucho. Pero también, como decía la ilustración de los limones, la bendita palabra de Dios, pues no se seca, ¿verdad? Siempre da para largo. Ahora, tercer paso, haga preguntas para su interpretación. Le voy a pedir al hermano George que lea el siguiente cuadro. Adelante, los siguientes 5 cuadros. Ok. Por lo general, las preguntas interpretativas incluyen las palabras qué o por qué. Algunos ejemplos de estas son: ¿por qué el escritor dijo esto? ¿Qué significa? ¿Cuál es la relevancia de? ¿Cuál es la implicación de?
Excelente. Ahora, fíjese qué interesante. Haga preguntas para su interpretación. ¿Por qué el escritor dijo esto? Por ejemplo, George, ¿cuál es tu capítulo favorito de la Biblia, brother? Mi capítulo favorito de la Biblia. Bueno, es el de Josué 1:9. Bueno, Josué 1, ¿no? Porque estamos hablando de capítulo como tal. Sí. Por ejemplo, ¿qué crees que quiso decir Josué en Josué 1? A ver, déjame, ya voy para allá. Ándele. Ahí voy. Adelante, adelante. Estoy ojeando. Sí, adelante. Es para hoy, ¿eh? Ahí me esperan para mañana. Bueno. Dice, Josué 1, ¿verdad? 1, sí. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, yo como que no veo a Josué diciendo algo, simplemente diciendo que Moisés, Acuérdate que para interpretar el capítulo tenemos que parafrasearlo. En pocas palabras, ahí Dios le está hablando a Josué. En palabras mexicanas, en palabras tuyas, ¿qué le está diciendo Dios a Josué? ¿okay? Le está diciendo que Dios le habló a Josué, que era siervo de Moisés. Y decía, están dándole a entender que Moisés ya había muerto y que él se tenía que levantar para pasar el Jordán con todo el pueblo y para distribuir la tierra a los hijos de Israel. Qué tremendo, así es. Ahora, ¿cuál es la relevancia de ese capítulo, brother? Pues la relevancia es de que él tenía un puesto muy importante que tal vez él no podía comprender el puesto que tenía Moisés ante los ojos de Dios. Ese mismo puesto que tenía Moisés ahora le era dado a Josué y Dios le mostraba la importancia. Por eso él le dice, levántate y pasa este Jordán y pasa con el pueblo porque tú le vas a distribuir la tierra a todos ellos. Y aparte le hace ver que él va a tener el privilegio que Moisés no tuvo de pasar. Por eso en el versículo 9 le dice, esfuérzate y sé valiente. Sé valiente, así es. Excelente, excelente. Ahora vamos al cuarto paso. Comparemos nuestro capítulo con otros pasajes. Este paso consiste en encontrar referencias cruzadas para los versículos de este capítulo para obtener explicaciones adicionales del significado. ¿Qué quiere decir? Que vamos a apoyar nuestra interpretación del capítulo consultando otros pasajes relacionados. Por ejemplo, Jorge, siguiendo en esta misma línea, ¿qué pasaje de Josué 1 se puede relacionar con otro capítulo o versículo? ¿Cómo podemos relacionarlo? ¿Con qué otro pasaje de la Biblia? Pues con el versículo 9. No, pero no hablando de versículos, sino de otro capítulo. ¿Con qué otro capítulo? Ajá, ¿con qué otro capítulo lo puede relacionar? Hablando de este tema. De este mismo tema. Ajá, en este contexto. A ver, pues déjeme ver. O sea, un capítulo que le dé más luz al capítulo 1. Cualquiera puede buscarlo, no nada más Jorge. Pero, ¿qué capítulo de la Biblia o qué versículo de la Biblia amplía más lo que el Señor quiere decirle a Josué en Josué 1? Josué 3:7, ¿puede ser? A ver, ¿en qué capítulo? Es capítulo 3, versículo 7. A ver, léelo. Dice, entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Que era lo que yo explicaba, que el mismo puesto que iba a tener Moisés, ahora lo iba a tener Josué. Ándale, pero ¿dónde lo encontraste? ¿Te apoyaste en otro pasaje para darle más amplitud a tu interpretación del texto? ¿Sí está quedando claro, alumnos? Sí. Eso es comparar el capítulo con otros pasajes. Nos vamos a apoyar y dice, se fundamenta en el principio de interpretación que dice, la Biblia es su propio, ¿qué? Intérprete. La escritura es el mejor explicador de la escritura. A menudo usted puede explicar pasajes que no son tan claros con los que sí lo son, ¿ok? Ahora, pregúntese de qué manera otros pasajes de las escrituras se relacionan con este y lo explican. Ahora, quinto paso. Juliana Valladares, ¿ya leyó? No, pastor. Excelente, léame los 3 cuadritos si es tan amable.
La última parte del análisis del versículo por versículo es escribir una posible aplicación. ¿Los tres? Sí, por favor. Recuerde que la meta de su estudio bíblico no es hacer solo una interpretación, sino su aplicación. Es mejor registrar solo una aplicación y aplicar plenamente esa verdad en vida que escribir varias aplicaciones y después fracasar implementar cualquiera de ellas. Fíjate qué interesante, ¿eh? Mira lo que dice el cuadrito verde. ¿Cuál es la meta? La meta del estudio bíblico no es solo hacer una ¿qué? Interpretación. Exactamente, sino una ¿qué? Aplicación. Muchos estudiantes bíblicos se quedan en la interpretación, pero no van más allá de la aplicación. Ahora, con eso en mente, vamos a ver un ejemplito, ya para terminar. Por ejemplo, ¿cómo resumimos este capítulo de Efesios? Estamos viendo Efesios 1. Por ejemplo, ¿cuál es el título? ¿Cuál es el título que se le puso? El gran propósito de Dios para nuestras, ¿qué? Vida. Exactamente. ¿Cómo lo resumimos? Ahí vemos la introducción. ¿Ok? 1, 1, 2. Ahora, punto número 1, la revelación del propósito de Dios. ¿Cómo lo bosquejea? A, lo que Él nos ha dado y las bases de nuestra salvación. Fíjate, nos eligió para ser santos y sin qué, sin mancha. Nos adoptó como sus qué, sus hijos. Nos dio gracia gratuita. Esas son las bases. Ahora, ¿cuáles son los beneficios? Se sacrificó por nosotros, su gracia sobreabunda, nos reveló su voluntad, nos hizo partícipes de su herencia. El inciso de la dádiva de nuestra salvación nos reveló a Cristo, nos selló como hijos de Dios, garantiza nuestra herencia. Ahora, la respuesta a la oración a Dios, el fundamento a la oración, por los fieles, para que sean fieles, la fórmula de la oración, 3 pasos, orar por sabiduría, para tener revelación, por conocimiento experimental, y el final de la oración. Ahora, no les voy a dejar tarea, porque han estado muy cargados de tarea, ¿ok? No les voy a dejar tarea, porque es mucho trabajo el que ya vi que le dejan los otros maestros y no quiero abrumarlos con tanta tarea, pero espero que esté quedando claro cómo hacer un resumen de capítulos. ¿Sí les está quedando claro? Háganla así, sí está quedando claro. Excelente. Sí, no les pienso dejar tarea porque sí, ya me di cuenta de cuánta tarea les dejan. Digo, que les dejan mucha. Pero sí quiero que les quede claro. ¿Sí les quedó claro? Ok, vamos a lo último. Ya para terminar. Dice aquí. Ok. Ahora vamos a ver cómo observar, por ejemplo, la observación. ¿Qué dice la observación? ¿Qué dice el pasaje 1:3? Dios nos bendijo con toda bendición, ¿qué? Espiritual. ¿Estamos de acuerdo ahí? Ahora, fíjense los 4 puntos, ¿ok? Repítanlos conmigo. Quítenle el silencio a sus micrófonos. El primer paso es la ¿qué? Observación. Observación. Excelente. El segundo, ¿la qué? Interpretación. Excelente. Luego la tercera es la ¿qué? Correlación. Y la última, la aplicación. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, en el 1:3 dice, Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Cómo lo parafraseamos? Dios cree que yo soy muy especial. Ahora, ¿dónde más lo aplica? En Pedro y en 2 de Pedro. ¿Qué haré al respecto? ¿Cómo respondo a ello? Eso es bien importante, la enseñanza. Por ejemplo, decía hace ratito el hermano Angelito que a él le gusta el Salmo 23. Por ejemplo, en Salmo 23 podemos leer, Jehová es mi ¿qué? Luisito, perdón. Jehová es mi pastor. Nada me falta. ¿Cómo lo parafraseo? Que el Señor es mi dueño, que yo soy parte de su rebaño, que al ser parte de su rebaño, Él me va a cuidar.
¿Dónde encuentro otro texto que habla al respecto? Por ejemplo, lo encontramos en Juan 10, cuando dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Cómo lo aplico a mi vida? Si el Señor es mi pastor, si el buen pastor da su vida por las ovejas, ¿qué debo hacer yo? ¿Cómo correspondo a eso? Sometiéndome bajo el cuidado del buen pastor. ¿Ya vieron cómo va relacionado? Veo el principio bíblico, parafraseo el principio bíblico, busco otra base bíblica para apoyar ese principio bíblico y lo aplico a mi vida. ¿Sí quedó claro? Sí, pastor. Perfecto. Pues bueno, ya terminamos la clase. Nos vemos primeramente Dios la próxima semana. Que Dios los bendiga. Vamos a pedirle al hermano, ¿dónde está? El hermano Guillermo. Despídanos en oración, mijo, por favor. Vamos a orar para ser despedidos. Ok, pues. Padre Celestial, gracias, Señor, por la tremenda clase de nuestro pastor Hugo, Señor. Gracias por usarlo cada lunes, Señor, y te pedimos que bendiga su vida, Señor, su ministerio, su familia, Señor, y bendice a cada uno de los hermanos que también escucharon la clase. Quédate con nosotros, Señor, ayúdanos a tener un buen descanso y para el día de mañana seguir con las demás clases, Señor. Te damos las gracias, te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, alumnos. Cuídense mucho. Amén, pastor. Gracias, pastor. Que Dios bendiga. Pastor, le bendiga, que descanse. Bendiciones, hermanos. Un gusto verles de nuevo. Hasta luego.